La mano. Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Muchas, pero muchas bendiciones a usted que está una vez más con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un imperio muy importante en los relatos bíblicos como lo es el imperio griego. Vamos a estar hablando de su conquista, su cultura, también su legado. Así que quédese con nosotros. Bienvenidos una vez más a este su programa, El Faro de Alejandría. Así que hermanos, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y en todos estos imperios, Dios nos ha demostrado que Él es el que controla el universo. Por mucho que el imperio se haya considerado importante, poderoso, siempre Dios tenía sus planes trazados y se cumplieron en su momento que Él debía de cumplirse. Me es una bendición que nos reencontremos en este su espacio donde vamos a estar unidos, conociendo un poco más la historia de este programa, como lo es el Faro de Alejandría, que nos guía, que nos instruye y nos da luz, como lo era una de las 7 maravillas del mundo. Así que ahora, hermanos, amigos, usted que está con nosotros, le damos la bienvenida a todos los medios de comunicación cristianas, radio, televisión, redes sociales, que nos unimos a compartir este programa que está siendo de muchísima edificación para el pueblo del Señor. En el programa anterior estuvimos hablando del imperio persa. Estuvimos hablando de los medos y de los persas. Vimos su grandeza. Los medos eran poderosos en cuanto a las caballerías, en cuanto a las estrategias militares. En cambio, los persas eran poderosos en la guerra. Así que tenemos estos dos imperios que estuvimos viendo en el programa anterior. Ahora vamos a estar viendo lo que es este imperio llamado el imperio griego. Mis amados, en el libro de Daniel nosotros habíamos leído que Dios profetizó este imperio de los griegos y dice que era un imperio que era tan rápido que ni tocaba tierra. Este imperio de los persas representaba una rapidez, representaba conquistas en la brevedad posible. Así que de esta conquista vamos a estar hablando en esta preciosa oportunidad. Los griegos tienen mucho que ver en la historia bíblica. Quédese con nosotros para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Así que de esto vamos a hablar en esta noche, como lo es la conquista de los griegos sobre los persas. Dice que Alejandro Magno era hijo de Felipe de Macedonia. Allá por el año 332, 31, este Alejandro Magno tomó el control, tomó el imperio, donde empezó a conquistar y a conquistar y a conquistar. Entonces dice que el imperio egipcio nunca jamás había sido doblegado a ningún imperio, pero
por mano de Alejandro Magno fue conquistado. Así que sumerjámonos en esta oportunidad, en este viaje muy fascinante que nos va a abrir una puerta, pero necesitamos corazones dispuestos, tiempo, para que en este tiempo que vamos a estar acá podamos nosotros comprender muchas cosas que muchas veces se nos han quedado como en lo oculto, que no encontramos salida. El imperio persa parecía un imperio invencible. Sus ejércitos eran ejércitos muy numerosos, su organización sobre sus provincias, su riqueza. Nadie podía imaginar que este imperio persa iba a ser derrotado. Pero allá por el año 334 a.C., un joven aproximadamente de unos 20 años, que era Alejandro Magno, entonces empieza a conquistar. Este joven, con una visión diferente, con una estrategia diferente, llevó a Grecia. Entonces, y empieza a destruir, empieza a conquistar lo que es el imperio de los medos y de los persas. Ya vimos en el programa anterior que los babilonios eran un imperio que se creía invencible. Lo mismo el imperio persa, era un imperio que parecía invencible. Pero me gustaría que habláramos un poco, ya que hemos en esta ocasión apartado este espacio para hablar del imperio griego. Es importante que veamos cómo fue posible que Alejandro Magno derrotara a un imperio tan pero tan poderoso como lo es el imperio medo-persa. La inteligencia de este joven era un tipo muy preparado. No fue nada más ni nada menos que educado a los pies de un hombre llamado Aristóteles. Oiga bien, en el año 334, Alejandro Magno venció a los sátrapas persas en el Asia Menor. Entonces, allá por el año 333, este mismo Alejandro Magno derrotó directamente a Darío III. Dice que Darío III huyó en el campo de batalla. Estamos hablando del imperio babilónico. Mis amados, pero la victoria definitiva de Alejandro Magno sobre los persas fue exactamente el año 331 antes de Cristo. Alejandro Magno se proclamó el imperio más pero más poderoso y que conquistó en la brevedad posible. Mis amados, en este año 331, este imperio griego empieza a cumplirse lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en el capítulo 8 del libro de Daniel. En el capítulo 8 del libro de Daniel se dice que un macho cabrío, oiga bien, dice que invistió contra el carnero con furia. Dice que lo derribó y nadie pudo librar al carnero de su poder. Refiriéndose el capítulo 8 del libro de Daniel, refiriéndose al poder de los griegos, dirigido por Alejandro Magno. Mis amados, mucho tiempo antes, Dios había profetizado
que los griegos conquistarían a los persas, que los persas conquistarían a los babilonios, que los babilonios y los medos conquistarían a los asirios, y los medos y los babilonios conquistarían, en este caso, Israel, el reino del norte. Mis amados, Alejandro Magno fue un conquistador veloz, rápido. Alejandro no solo era un militar. Alejandro Magno, como ya lo dije anteriormente, había sido educado a los pies de Aristóteles. ¿Quién era Aristóteles? Era un gran filósofo. Alejandro Magno tenía una visión tan poderosa que este hombre quería unir el oriente con el occidente bajo una sola cultura. De esto estaremos hablando. Alejandro Magno no solamente tenía su visión de conquista territorial, sino que quería conquistar las mentes, conquistar los corazones, conquistar ¿cómo le puedo decir? La religión que se practicaba. Todo quería conquistar. Entonces, este hombre conquistó Babilonia, como ya lo dije anteriormente. Alejandro Magno conquistó Babilonia, una ciudad que había sido tomada o había sido declarada como imperio allá por el año 3100 antes de Cristo, y vino a caer por Alejandro Magno en el año 332. Oiga bien, un imperio de los egipcios, temido, poderoso, vino a caer en manos de Alejandro Magno. Es notable, mis amados, que Alejandro Magno no solamente él quería conquistar territorios. Alejandro Magno quería conquistar mentes. Alejandro Magno quería conquistar idiomas, conquistar costumbres. Entonces, es ahí donde entramos nosotros al siguiente tema, que es posible que en el siguiente hablemos acerca del helenismo. Pero ¿qué significaba, Pastor Ochoa, el helenismo? El helenismo era que se practicara la misma cultura, la misma lengua, las mismas tradiciones. Ese era el propósito de Alejandro Magno. Mis amados, es importante que nosotros reflexionemos en estas palabras. Alejandro conquistó el mundo. Y ese hombre murió a los 32 años. Conquistó en el año 334 al 331 y murió el 323 antes de Cristo. Se cree que murió allá en el palacio de Babilonia por una fiebre tifoidea. De eso murió ese hombre. Entonces, también se habla de este personaje, de quien habla también en el capítulo 16, versículo 26 del libro del Evangelio de Mateo. Pero hay una pregunta que yo me hago. Alejandro Magno murió a los 32 años, un 323 antes de Cristo, pero su hijo no heredó el trono porque su hijo estaba muy pequeño. Alejandro Magno tenía un hijo con una mujer que se llamaba Roxana, pero este niño era muy pequeño para gobernar. Entonces fue así como los generales de Alejandro Magno tomaron el poder. Tomaron el poder en 4 estados, pudiéramos llamar. Entonces el imperio de Alejandro Magno pasó a manos de estos generales cercanos que trabajaban en el reino
con Alejandro Magno. Estos 4 generales eran conocidos como los diádocos. Como los diádocos eran conocidos. Entonces, los 4 generales se dividieron el imperio. Y es ahí donde nosotros llegamos al cumplimiento de la siguiente profecía del profeta Daniel. Ahí se cumple el gran cuerno que fue quebrado. Y en su lugar surgieron 4 cuernos. Oiga bien, hablando de estos 4 generales, quisiera en este momento hablar un poco acerca de estos 4 generales. Pero, pastor, ¿por qué es importante que usted esté hablando de eso? Es importante porque más adelante Israel se ve en unas tristes historias a consecuencia de estos 4 generales. Entonces los 4 generales, uno de ellos era Casandro. Casandro tomó la región de Grecia y Macedonia. Había otro general que se llamaba Lisímaco. Este hombre tomó parte del Asia Menor. El tercero se llamaba Ptolomeo. Dice que este Ptolomeo gobernó Egipto. Y luego tenemos a Seleuco. Dice que este Seleuco estuvo al control de Siria y Mesopotamia. Estos 4 hombres fueron los que se repartieron el imperio de Alejandro Magno cuando Alejandro Magno muere en el 323. Estos hombres no eran hijos de Alejandro Magno, sino que eran compañeros de armas, eran generales, hombres de confianza que tenía Alejandro Magno. Mis amados, encontramos nosotros algunos datos relevantes y quisiera mencionar algo importante. Tome nota y preste mucha atención. Aquel hombre llamado Ptolomeos, con los Seleucidas, Israel quedó en medio de estos 2 imperios, tanto Ptolomeo como Seleucida. Entonces Israel queda al centro. Entonces esa conquista que llevan a cabo estos imperios por mano de Alejandro Magno, como ya lo mencioné, no solamente se dedicó a conquistar el territorio, sino que se dedicó también a conquistar las mentes, el idioma y las costumbres. El legado de Alejandro Magno no fue solo militar, sino que también el legado que dejó Alejandro Magno es que impuso el idioma o la lengua griega. Es decir, la lengua franca. Esa lengua franca o esa lengua de todo el imperio se dispersó en todo el imperio. Y no era opción hablar el griego, sino que era obligación. La filosofía, el arte y las costumbres, todo eso tenía que ver con el imperio de las naciones que los griegos habían conquistado. Mis amados, Alejandro Magno no solo construyó un imperio, es decir, reducido a la geografía de los territorios conquistados, sino que también se dedicó a conquistar las mentes, los corazones, las tradiciones. Eso es lo que el enemigo hace. No solamente le roba a su familia, sino que le roba su identidad. El enemigo le roba todo lo hermoso que usted tiene. Por eso es importante, cuando hablamos de la helenización, Israel empezó a hablar únicamente el griego.
Imagínese usted, Israel salió de su tierra de hablar el hebreo allá por el año 605. Y ahora estamos en el 332. Aquí tengo una calculadora. 605 menos 331 que conquista, ya habían pasado casi 300 años. Entonces Israel, ya mucha gente, casi el 100%, no sabían el hebreo. La única lengua que ellos sabían era el arameo, que el arameo era el que se hablaba en Babilonia, el arameo era el que se hablaba en los persas, y ya en los griegos ya era el griego. Mis amados, el enemigo lo que quería era conquistar corazones, conquistar territorios, conquistar tradiciones del pueblo. Entonces, para que nosotros podamos comprender la importancia del legado de este Alejandro Magno, veamos los dialectos principales o las lenguas principales que se hablaban en el imperio griego. En primer lugar estaba el ático. Este dialecto era el dialecto clásico, usado más que todo en Atenas, y más que todo lo usaban los filósofos, estas personas de alto nivel. Luego estaba el griego jónico. Entonces, este griego jónico era la que hablaban como las regiones más comunes. Pero luego tenemos el griego koiné. El griego koiné era el griego como más usado. Entonces, era el griego koiné que se dispersó y que se hablaba en la mayoría de lenguas del pueblo hebreo. Entonces usted me va a decir la siguiente pregunta. ¿La Biblia se escribió en qué idioma? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y luego fue traducido al griego. El Nuevo Testamento no fue escrito ni en hebreo ni en arameo, sino que fue escrito en griego koiné. Ahí fue escrito el Nuevo Testamento en ese idioma. Mis amados, es importante, pero ¿por qué fue escrito en el griego? La mayoría, ¿por qué no decirlo casi el 100%? La lengua que ellos hablaban era el griego koiné. Entonces toda la nación estaba helenizada. La helenización dejó una huella pero profunda en el pueblo de Israel, mis amados. Entonces, cuando nosotros vemos la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles, esto influyó en todos los pensamientos orientales. Entonces, el griego en este caso representó la búsqueda de la belleza y la perfección. Mis amados, en algunos programas anteriores he estado hablando acerca de la Septuaginta. Se dice que la Septuaginta, mis amados, se dice que la Septuaginta, los griegos eran conocidos, o en Grecia estaba la biblioteca más grande del mundo de ese tiempo. Los griegos no tenían en este caso la Torá, es decir, la ley de Moisés. Entonces vienen los griegos a donde los hebreos y les dicen: queremos que nos den la ley, queremos que nos den la Torá. Entonces vienen los hebreos y dicen: ¿cómo nosotros le vamos a dar la Torá a estos siendo gentiles, siendo perros? Un gentil era considerado, o gentil significa perro en este caso. Entonces, mis amados, vienen los hebreos y no le dan la ley, sino
que le mandan a 72 ancianos de la ley. Les mandan a 72 para que se las escriban en sus materiales que ellos deseaban escribir la ley. Dicen que pusieron a 6 hombres en cada cuarto. Y dice que en el lapso de 70 días salieron todos de los cuartos y cada grupo traía la ley escrita. Ellos se sabían la ley de memoria. Los niños a partir ya de los 3 años, 5 años en adelante, ya se sabían la ley de memoria. Entonces, aquí tenemos nosotros una gran reflexión para el pueblo de hoy. Hay unos padres que dicen, pero el niño está muy pequeño para llevarlo a la iglesia. Todavía no entiende. Pero no, en el tiempo bíblico dice que los padres dedicaban parte de su tiempo para enseñarles la ley a sus hijos. Mis amados, es importante que nosotros tomemos en cuenta estos detalles. Entonces ahí en Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo. Y ahí se quedaron esas 12 copias de la Septuaginta, una en la biblioteca y las demás las dejaron al acceso del pueblo para que pudiese leerla. Mis amados, es ahí en esa biblioteca de Alejandría donde se convirtió en el faro, en el símbolo del conocimiento. Alejandría era el centro del saber. El faro de Alejandría dice que ahí en Alejandría estaba donde iluminaba no solamente los mares, sino que también iluminaba la mente del ser humano, porque ahí había conocimiento. Mis amados, como iglesia, debemos nosotros aprender a relacionarnos con diferentes culturas, porque nosotros aquí aprendemos que Israel ya no hablaba tanto el hebreo, más que todo solo hablaban en este caso el arameo, que el arameo ya lo mencioné, lo hablaba únicamente los babilonios y los medos y los persas. En cambio los griegos hablaban griego. Y luego vamos a ver el imperio romano que hablaban el latín. Mis amados, es importante que veamos estos datos como información para nuestro conocimiento. En el capítulo 8 y capítulo 11 del libro de Daniel se describen con precisión lo que sucedería a los persas. Y luego habla del surgimiento de Grecia. Habla también de la división de los cuatro imperios o de los 4 reyes. Es importante que nosotros veamos lo siguiente. A los imperios asirios, babilónicos, medos, griegos, persas, eran considerados como reyes, no emperadores. Fue hasta el imperio romano donde eran considerados emperadores. Mis amados, esta historia a nosotros nos enseña que Dios tiene el control de todo. Y quiero empezar en este momento, o quiero mencionar algunos puntos importantes, como lo es cuando Antíoco Epífanes, donde dice el capítulo 11 de Daniel, si no me equivoco, que habla de la abominación desoladora. En el siglo II, oiga bien, en el siglo II antes de Cristo, Seleucida, Antíoco IV, dice que Epífanes, oiga bien, quiso borrar. Este Epífanes quiso borrar
la fe judía. Este hombre, siendo de la línea de los Seleucidas, dice que este Antíoco Epífanes quiso borrar, oiga bien, la fe de los judíos. Entonces viene, dice este Epífanes, prohíbe la ley, suspendió los sacrificios y colocó en el altar del dios Zeus. Y no lo puso afuera, lo puso en el templo. Y dice que este Antíoco Epífanes dice que sacrificó una cerda en el altar. Esto Daniel, en el capítulo 11, versículo 31, Daniel lo llama la abominación desoladora. Oiga bien lo que hizo Antíoco. Y es ahí donde surge la rebelión de los macabeos. Mis amados, es importante que hoy nosotros también nos mantengamos íntegros ante la presencia de Dios. A que no dejemos que, así como lo hizo Antíoco Epífanes, que sacrificó una cerda en el altar. Dice que estos hombres llamados los macabeos, se les llamaba la resistencia macabea, por la fidelidad al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Mis amados, en medio de esa crisis surgió una familia que era macabeos. Esos hombres con valor usaron técnicas de guerrilla para enfrentar a los Seleucidas. Pero ¿cómo lo hicieron? Dice que estos macabeos usaban una sica. Dice que era como una cuma que la andaban aquí escondida y tenía como un tipo garfio. Entonces se acercaban a los soldados, ¿sí? Y sacaban la sica y les arrancaban el cuello. Oiga bien, es ahí donde surge este enfrentamiento de los Seleucidas con los macabeos. Allá por el año 164 antes de Cristo, estos lograron purificar el templo y restablecer el culto a Yahvé por manos de los macabeos. Es de ahí donde nace la fiesta del Hanukkah, donde ellos celebran hasta hoy en día Israel la fiesta del Hanukkah, donde los macabeos celebran e Israel celebra, donde Dios los ayudó a librarse de este Antíoco que profanó el templo. Mis amados, los macabeos a nosotros nos inspiran a mantenernos firmes en la fe, aun cuando el costo sea grande, aun cuando el costo quizás tenga la muerte de por medio. Es importantísimo que como iglesia hoy en día mantengamos los principios bíblicos. Y no como así como estos hombres profanaron el templo. Ajá. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tengo en esta biblioteca tengo la Biblia latinoamericana. Aquí están estos libros que nosotros los conocemos como libros apócrifos. Los demás que no tenemos en la Biblia Reina Valera que tengo en mis manos. Pero entonces nosotros podemos leer estos libros que la iglesia romana los llama deuterocanónicos. Deuterocanónicos significa agregados. Entonces, pero pastor, yo puedo leer los libros deuterocanónicos. Léalos. Lea los libros deuterocanónicos. Y no hay ninguna contradicción. Sí. Lo único que los vamos a tomar como libros de historia.
Porque cuando nosotros vemos los diferentes cánones, como por ejemplo el canon palestinense, entonces ahí no fueron considerados inspirados. No así en el canon alejandrino. En el canon alejandrino sí ellos lo tomaron como inspirados. Mis amados, ya mencioné que el Antiguo Testamento fue escrito en este caso en hebreo, por los israelitas. Pero el Nuevo Testamento, al cual se le llama, cuando vemos la canonicidad de la Biblia, el Nuevo Testamento se le conoce como el canon cristiano. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es decir, el griego koiné. Mis amados, por eso es importante que nosotros veamos la historia de estos grandes imperios que tienen mucho que ver con nuestras historias bíblicas. Mis amados, si usted tiene alguna duda, vaya y revise los otros programas o escríbanos y hacemos un espacio y seguimos aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué la Biblia no fue escrita en su totalidad en hebreo? Ya en el tiempo de los romanos, de los griegos, muy poca gente hablaba el hebreo. Y si no lo hablaban, entonces tenían que escribirlo y leerlo en la lengua que usaba la diáspora ahí en esos lugares. Mis amados, Dios usó la lengua del imperio pagano para que la palabra del Señor llegara lejos. Hoy también podemos nosotros usar la tecnología, podemos usar los diferentes medios de comunicación para que el mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Hay que utilizarlos, hay que hacerlos, mis amados hermanos, en esta preciosa oportunidad. Quisiera ir finalizando y decir lo siguiente: el final del imperio griego. Mis amados, el imperio comenzó, ya lo mencioné, en su totalidad en el año 331. Ahí empezó el imperio griego, 331, con la victoria de Alejandro Magno sobre los medos y sobre los las persas. Entonces, pero terminó el imperio griego allá por el año 146 antes de Cristo, cuando Roma derrotó a los griegos en la batalla llamada de Corinto. Entonces, si nosotros hacemos la conversión del imperio griego, 331 menos 146, estamos hablando que el imperio griego duró 185 años. Entonces Roma absorbió la cultura griega. Roma adoptó su filosofía. Roma adoptó el arte y hasta la religión. Grecia, hermanos, prácticamente fue absorbida totalmente por los romanos, juntos con sus culturas, sus lenguas, tradiciones y todo lo que pudiésemos mencionar. En el siguiente programa vamos a estar hablando del imperio romano en tiempos de Jesús. Los imperios caen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Ya vimos, cayeron los Hicsos allá por el año 1550. Cayeron los egipcios en el año 332. Cayeron los asirios allá por el año 612. Cayeron los babilonios
allá por el año 539, y cayeron los griegos. En este caso, los griegos conquistan a los persas allá por el año 332, y los babilonios conquistan a los griegos en el año 146 antes de Cristo. Estos imperios, o este imperio griego, a nosotros nos deja grandes enseñanzas, y quiero mencionarle algunas de ellas. Entonces, número 1, nos enseña que el imperio o el poder humano es pasajero. El poder humano es pasajero. También aprendemos otra lección, que Dios gobierna sobre la historia. Otra de las lecciones que yo he tomado de estos grandes imperios es que la fidelidad de Dios sobre su pueblo es fiel y es firme. Dios siempre lleva las cosas en su tiempo. Mis amados, los griegos conquistaron con idiomas, con mentes, con culturas, la religión, las formas de adorar. Antíoco Epífanes profanó el templo, subestimó la adoración y dijo: una cerda voy a sacrificar. Y para los israelitas un cerdo era lo más despreciable que podía existir. Pero finalmente Grecia cayó bajo el imperio romano allá por el año 146 antes de Cristo. Mis amados, es importantísimo que nosotros reflexionemos en estas palabras. Por grande que se consideraron los babilonios, cayeron. Sí, por grandes que se consideraron los medos y los persas, cayeron. Los medos eran profesionales en la caballería. Los medos eran profesionales en las estrategias militares. Los persas eran profesionales en la guerra. Pero por muy profesionales que se hayan creído, siempre cayeron en manos de los griegos. Y por muy rápido que Alejandro Magno haya conquistado todos los imperios, cayó en manos de los romanos. Mis amados, no se pierda el siguiente programa. En el siguiente programa vamos a estar viendo el imperio romano en tiempos de Jesús, ya que los griegos ya no estaban en su imperio cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, sino que estaba el imperio romano. Ya vimos también la construcción del templo. También vamos a hablar un poco al respecto de eso. El templo por Herodes el Grande fue retomado, o fue retomado la preparación del templo allá por el año 19 antes de Cristo. Y dice que este Herodes el Grande, dice que los retomó, y el templo fue finalizado en el año 63 después de Cristo. Y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Tenemos una importante historia que concluir con el imperio romano en el próximo programa. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía de este su programa, El Faro de Alejandría. En nombre de toda la congregación Monte Hermón acá en Olotique, le enviamos muchas saludes. Gracias por estar siempre con nosotros. Una vez más, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón. Nuevamente agradecemos a todos los medios de comunicación cristiana que se unen a compartir esta palabra. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.